Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos por una nueva cita de reflexiones del Shabbat, la última del año 2024. Y qué más interesante que hablar de la porción en la que José, hijo de Jacob, se convierte en la mano derecha del faraón. Luego de haber pasado una vida de muchísimo sufrimiento, de desgracia, de sufrir la maldad ajena, la envidia ajena, luego de tanta adversidad, al final, en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en la persona más poderosa del mundo, porque saben que hoy, hasta en los países árabes, a Yosef se lo considera como el salvador de la humanidad, porque lo que ocurrió en la hambruna de Egipto no era solo Egipto, era todo el Medio Oriente, y eso era el mundo conocido para ellos en esa época. Es decir, todo África, toda la zona de Canaán, que hoy es Israel, toda esa zona, toda la Mesopotamia, toda esa zona era el mundo para ellos, y ahí había comenzado una hambruna tremenda de 7 años. Y gracias a la capacidad profética de Yosef y también a su talento administrativo, no solo que no perecieron en ese evento de la hambruna mundial, sino que hasta se hicieron más poderosos los egipcios gracias a la gestión de Yosef. ¿Y cómo se llama la porción que se estudia hoy, de la que estamos hablando? Comienza en Génesis 41 y en hebreo se llama Miketz, el nombre de la porción. Ahí lo vemos escrito. ¿Y qué quiere decir Miketz? Miketz está compuesto de dos palabras, una es la letra Mem, que es me, y la otra es Ketz. Y me quiere decir de o desde, y Ketz quiere decir final o terminación. Entonces les leo la primera frase para que entiendan de dónde viene este nombre. Primero, por supuesto, en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Vayhi miketz shnatayim yamim veparó cholem veine omed al hayeor. ¿Qué dice esta frase? Dice así: y fue que al final de 2 años el faraón sueña y se ve a sí mismo parado frente al Nilo. O sea que comienza diciendo que fue luego de 2 años, pero 2 años de qué? Esa es la pregunta interesante. O sea que aquí se nos primero describe el momento en el que el faraón tiene esos famosos sueños, los sueños que comienzan viendo 7 vacas gordas y saludables pastando sobre un pasto verde y hermoso, y luego salen del río, del Nilo, 7 vacas que primero se les dice Raot Mar'e, que quiere decir de aspecto malo o feo, flacas, y estas se devoran a las gordas. Pero volviendo a qué quiere decir Miketz, por qué el nombre de la porción es ese y por qué tiene tanta importancia ese concepto. Para entender esto tenemos que ir un poquito atrás a la porción anterior, que es la porción que estudiamos la semana pasada, que se llama Vayeshev. Al final de ella, en Génesis 40, 14, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Yosef estaba preso y ya estaba varios años dentro de ese calabozo, injustamente por supuesto, y al calabozo llegan 2 ministros, uno era el gerente de la panadería y el otro era el gerente de copas, de las bebidas del reino, porque ellos se acordaban, sabían que Yosef tenía una capacidad increíble para descifrar sueños. Entonces el regente de copas llega a contarle un sueño que él tuvo para que Yosef se lo descifre. Y así es, Yosef lo hace, pero luego de eso, Yosef le dice algo al regente de copas. ¿Qué le dice? En Génesis 40:14 dice: Ki im sichreni otcha, que asher eitev lecha ve'asitana amati Gesed ve'eskarteni el paró ve'otzateni menabaita ze. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le dice Yosef es, luego de que él le ha descifrado el sueño, le dice que se acuerde de él cuando él esté con el faraón para que lo saquen de esa casa, que es la prisión. O sea, que él le pide que intervenga por él, que hable con el faraón para que lo saquen de la prisión. Y aquí está el punto clave, importantísimo, lo que nos explica la Kabbalah, que es la herramienta
para extraer los secretos que hay en este texto maravilloso. Y lo que se esconde aquí, que quizás muchos no lo sepan o no lo hayan escuchado, es ni más ni menos que un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque primero que Yosef desde su nacimiento había sido un joven excepcional, altamente espiritual, sabio, todo lo que hacía lo hacía bien. Es más, se lo considera como el canal de abundancia del mundo a Yosef, como concepto abstracto. Pero a su vez vemos que durante su vida le pasan cosas muy feas, o sea, sus hermanos lo envidian, tratan de quitarle la vida, luego deciden no hacerlo, sino que lo tiran a un pozo, luego lo venden como esclavo, o sea, le pasan tantas cosas porque es como que si en su vida Yosef tenía que limpiar mucho karma hasta llegar al momento en el que iba a brillar de forma absoluta cuando se convierte en el rey de Egipto, porque si leemos bien este texto vemos que el faraón le da todo el poder sobre Egipto y él solo queda como más arriba de Yosef a nivel, digamos, de realeza. Es decir, Yosef era un hombre extremadamente espiritual y lo mostró a través de toda su vida en la forma en que reaccionó a las situaciones, pero en el camino también cometió errores hasta que logró perfeccionar su estado espiritual. ¿Y cuál fue el error que ocurre en este evento por el cual tiene que quedarse otros 2 años preso? Porque ahí es cuando comienza la porción de la que hablamos hoy, que dice, y fue al final de 2 años. ¿Qué son esos 2 años? 2 años fueron luego de que él se encuentra con este regente de copas, descifra su sueño y le pide que intervenga por él para sacarlo del calabozo. Entonces vamos a analizar esto profundamente. Sabiendo que Yosef era el canal de abundancia divina a la tierra, era un hombre extremadamente espiritual y totalmente adherido al Creador, está de más decir que quien realmente tiene adhesión al Creador y fe, sabe que el único que decide todo en este mundo es Dios, el Creador o como ustedes quieran llamarlo. Y no vamos aquí a entrar en la discusión de los nombres de la palabra Dios o de Jehová, que esa es una palabra que no existe, que es inventada, o de Yahvé. Hablemos de el concepto del uno, el uno que es el que gobierna el universo, el que creó el mundo, y llámalo como tú quieras. Pero al fin y al cabo, cuando existe fe verdadera y entendimiento espiritual, uno sabe que todo es perfecto, que no hay nada que ocurra en este mundo que no sea voluntad de Dios y que todo lo que ocurre es para bien, al fin y al cabo. Entonces, cuando Yosef le pide al gerente de copas que intervenga por él para liberarlo de la cárcel, le está dando poder a un ser humano sobre su destino, lo cual es un grave error, y eso mostraba que aún tenía algo más que perfeccionar a nivel espiritual. Por eso es que tiene que estar 2 años más en el calabozo hasta que es liberado. Es decir, podía haber sido liberado antes si no hubiera hecho ese error. Y explica también la Kabbalah que la hambruna y todo lo que ocurrió en Egipto tuvo que detenerse por 2 años, no comenzar hasta que Yosef no saliera del calabozo, porque todo era un plan perfecto. Pero Yosef, al equivocarse y pedirle a un ser humano que él sea el que decide sobre su destino, el que interviene pidiéndole al faraón, eso hizo que necesite alargarse un poquito más el proceso. Y aquí quiero profundizar un poquito más sobre el tema de idolatría, porque muchos piensan que idolatría es solamente generar una imagen o una estatua y adorarla. Pero la idolatría es mucho más que eso. La idolatría es empoderar cualquier cosa que no sea Dios o tú mismo, que eres el canal a través del cual la divinidad quiere expresarse. Por ejemplo, vamos a recordar el Génesis. En la creación del mundo se van creando todos los componentes de este planeta, incluyendo plantas, animales, astros, y al final se crea al hombre
Adam, y lo que explica la Kabbalah es que la jerarquía aquí va de acuerdo a quién fue el último creado. Es decir, que si primero se crean el cielo y la tierra, en un momento se crean las plantas, los animales, los astros, y por último se crea al Adam. Eso quiere decir que Adam es el que tiene poder sobre todos ellos, y también si leemos el Génesis vemos que se le dio este mundo para que lo gobierne, pero por supuesto que lo gobierne con amor y misericordia, no como los que hoy gobiernan el mundo, que son el lado totalmente opuesto a eso. Y ahora vamos a tocar un tema que está muy de moda, que es la astrología. Mucha gente hoy estudia la astrología y le da mucho peso en su vida para tomar decisiones o pensar si es un buen momento para hacer algo o no, etc. Y ahora vamos a recordar lo que acabo de decir con respecto al Génesis, que Adán fue creado luego de crear los astros. Es decir, que los astros no tienen que tener ningún poder sobre él, lo tienen sobre la naturaleza, por supuesto. Pero aquí viene el, podemos decir entre comillas, problema, que es que lo que tú crees, tú creas, porque el ser humano es el ente más poderoso porque es el potencial de encarnar la divinidad y la divinidad es omnipotente. Entonces, si tú decides que los astros tienen poder sobre ti, lo van a tener, sin lugar a dudas. Pero si tú entiendes que no lo tienen, entonces no va a importar si Mercurio está retrógrado o qué, no va a tener ninguna influencia sobre ti. Entonces, ¿qué es la idolatría? La idolatría es darle poder a cualquier cosa sobre ti. Es decir, darle poder a los astros, darle poder a una persona, darle poder a políticos, darle poder a planes, a agendas. Eso es idolatría. Entonces, lo que hizo Yosef al pedirle al ministro de copas que intervenga por él en su destino, eso era idolatría. También puedes incurrir en idolatría creyendo en que otro ser humano puede cambiar tu destino. Y nos damos cuenta, una y otra vez, ahora hablando de nuestra vida moderna, de qué forma nos han adoctrinado para pensar que otros seres humanos pueden tener poder sobre ti. Y toda nuestra educación ha sido para desempoderarnos y borrarnos cualquier tipo de memoria de lo que somos de verdad. Por otro lado, dado que vivimos en un mundo físico tridimensional, somos un cuerpo que tiene necesidades físicas también, pensemos en Yosef. Yosef era ese hombre tan elevado espiritualmente que en un momento se transforma en lo que él tenía que ser. Y ahí cambia toda su vida para bien. Y a su vez, con su talento, él salva al mundo de la hambruna. Y aquí está el punto, que en el mundo ocurría algo objetivo, ocurría la hambruna. Y fue la capacidad y la inteligencia de Yosef lo que lo ayudó a gestionar el alimento de Egipto, a almacenarlo, a preparar al pueblo entero para pasar esos 7 años de hambruna sin sufrirlos, y no solo sin sufrirlos, sino que también hasta empoderándose gracias a eso. Entonces, cuando hay algunas personas que yo leo en los comentarios, cuando yo hablo, por ejemplo, de economía, todos saben que tengo un canal que se llama Silvia, Finanzas Inteligentes, donde hablo de economía y de lo que está pasando en el mundo y lo que veo que va a ocurrir también, y dicen que no hay que pensar en todo eso porque nosotros creamos la realidad. Es verdad, nosotros creamos la realidad, pero a su vez estamos dentro de un mundo, tal como le pasó a Yosef. Yosef era una de las personas más elevadas a nivel espiritual de la historia de la humanidad, pero vivía dentro de un mundo con países, con política, con necesidades físicas, como por ejemplo alimentarse, con eventos naturales que podían hacer que durante varios años hubiera sequía o problemas para obtener alimento. O sea que esto se tiene que balancear, tiene que haber un equilibrio entre los dos, entre nuestro lado espiritual,
que primero tiene que acordarse que nada ni nadie tiene poder sobre lo que pasa salvo Dios y tú como potencial de contener esa divinidad. Entonces, que ocurran eventos, pueden ocurrir. La pregunta es cómo tú pasas a través de ellos, en qué estado mental, emocional, espiritual, porque también alguien puede decir, bueno, como yo soy muy espiritual y muy adherido al Creador, no me interesa que viene una hambruna, me quedo sentado en el sofá y no hago nada, porque a mí no me puede pasar nada, pero eso tampoco es correcto. Tal como vemos en la historia de Yosef, Yosef sí hizo algo, hizo muchísimo. O sea que aquí hay que ser proactivos. Ser espiritual no quiere decir quedarte sentado en el sofá pensando que todo va a ir bien, porque si no, ¿para qué somos seres humanos de carne y hueso? Si todo fuera solo espiritual, no estaríamos aquí, pero estamos aquí físicamente. Entonces tiene que haber un equilibrio entre nuestra actitud espiritual y nuestra acción, nuestro modo de actuar. Y sobre todo, debajo de todo esto tiene que estar siempre el entendimiento que todo lo que ocurre, ocurre porque así lo quiere Dios. Y eso va a ser lo que te va a hacer pasar cualquier momento o evento en un estado emocional elevado, en lugar de sentirte mal, deprimido, desgraciado. Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia en cómo lo pases. Entonces, sabiendo que estamos ante el comienzo de un año que puede ser que traiga muchos eventos que incluyan adversidad, la pregunta es en qué estado emocional, espiritual te va a encontrar ese evento para que puedas actuar de la mejor manera. Entonces, solo me queda desearles a todos los que festejan el final del año 2024 un muy feliz fin de año y mucho mejor comienzo del año nuevo, con mucha paz, mucho equilibrio, mucha ecuanimidad y mucha tranquilidad junto con la capacidad de ver la realidad y de ser proactivos para mejorar el estado en el que nos van a encontrar los eventos, para que no importa lo que pase, sigamos con una fe muy fuerte y con una gran adhesión al Creador, que eso es lo que quieren destruir al fin y al cabo. Entonces, con esto te dejo con mi bendición, mi braja de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Feliz año.